Hola gente, bienvenidos a otro video. En este caso vamos a estar viendo una introducción a lo que son las luces del Max. Voy a estar trabajando con esta escena que son dos objetos, un plano con una textura y un piso blanco. En este momento no hay ninguna luz. Si yo hago un render, lo que va a estar pasando es que tiene una iluminación. Esto es automático del Max por si estamos modelando y no nos interesa la iluminación para no tener que poner una luz. Vamos a generar una luz. Por defecto nos aparecen fotométricas. Vamos a cambiarlas a estándar. Y acá tenemos básicamente cuatro tipos de luz: las Spot, las Direct, las Omni y el Skylight. Las Spot y las Direct pueden ser libres, free o target, que es con un objetivo hacia donde están apuntando. Y después las Omni es un punto de luz que sale la luz hacia todos lados. Vamos a empezar con un Omni. Vamos a hacer un clic en pantalla y lo vamos a elevar para que ilumine mejor. Voy a cambiar la visualización acá en el menú de estándar. Voy a hacer un clic y está en estándar, lo voy a poner en High Quality. Ahí me está haciendo una representación de la luz. Si yo muevo, vemos cómo se mueve la iluminación. Este objeto, al ser un objeto con alfa, no lo está visualizando bien. Pero si yo hago un render de esto, vemos que ningún objeto proyecta sombra. Tienen solamente sombra sobre sí mismo. Esto es porque las luces vienen con la sombra desactivada. Tenemos que activarla en este botón. Ahí vemos cómo está generando la sombra. Este objeto, al tener transparencia, le cuesta más generar la previsualización y, si vemos, genera la sombra después. Acá tenemos para apagar la luz o prenderla, el tipo de luz que tenemos, podemos cambiarlo directamente desde acá, el tipo de sombra que estamos usando y un botón para excluir objetos. Yo hago clic acá y excluyo alguno de estos objetos pasándolo hacia el lado de la derecha. Vemos que la opción de arriba está en Exclude. Al hacer el render, este objeto no está recibiendo ninguna luz, entonces sale totalmente negro y no genera sombras. Si yo cambio esto de Exclude a Include, lo que va a pasar es que este objeto va a ser el único que reciba la luz. Entonces va a estar todo negro y el objeto iluminado. Para desactivar esto tenemos que dar al botón de Clear y poner la opción de vuelta en Exclude, porque si no van a estar todos excluidos. Ahora vemos más abajo las opciones de intensidad de la luz, el color, si la luz decae, tenemos la atenuación, una cercana y una lejana. Si yo pongo esto bien cerca del suelo para que se note más, si la activo, me va a estar mostrando dos gizmos. Este es el primero que dice 80, es esta distancia. Y a partir de ahí empieza a decaer hasta el otro gizmo. Y si yo activo el de Near, lo que va a estar haciendo es que va a estar decayendo en la parte central. Entonces si yo lo pongo ahí, en el render se va a ver un poco mejor como el centro no tiene luz porque decae la luz hacia el centro. En el menú de Advanced podemos controlar un poco lo que es el contraste y la atenuación de la sombra sobre el mismo objeto. Si hace una línea muy marcada, con el Soften podemos suavizarlo un poco. ¿Y qué queremos que afecte de los objetos? Tenemos el Diffuse y el Specular activado. Si nosotros ponemos el Ambient Only, apaga los otros dos y genera los objetos como si fuera con un Self Illumination al máximo. Tenemos activados el Diffuse y el Specular. El Specular son los puntos de luz que vemos acá sobre los objetos. Si yo lo desactivo, vemos cómo quedan opacos los objetos. Y si desactivo el Diffuse, solo va a estar haciendo los Specular. Esto nos sirve por si tenemos que agregar brillos en objetos. Podemos ir agregando luces que solo afecte el Specular para poder cambiarle un poco el aspecto a los objetos que tenemos. Esta luz puede proyectar un mapa, que lo vamos a ver con la otra, que es con la luz direccional. Y después tenemos los parámetros de la sombra. Tenemos la intensidad de las sombras, si las queremos hacer más tenues en general. Podemos agregar un mapa de sombras. Sobre la parte sombreada se va a estar proyectando el mapa este. Y que la luz afecte el color de la sombra. También tenemos en los parámetros el Shadow Map Parameters, que son los parámetros específicos del Shadow Map. Tenemos un poco lo que es la resolución de esta sombra. Acomodé un poco mejor la luz para que se note. Al hacer un render, vemos que la sombra no es fiel al objeto. Tendría que estar viniendo de este costado la sombra hacia atrás. Y lo mismo pasa con la otra sombra. Fíjense que falta acá un pedazo de sombra.
Esto es por el bias, que es que tan fiel es la sombra. Si está en 1, lo vamos a bajar a 0,1. Y al hacer el render ahora, vemos cómo está mucho mejor. Después lo que es el size sería la resolución de la sombra. Si yo la bajo, va a perder mucha calidad. Y si lo vemos que tiene muy poca calidad, bueno, tendríamos que subir este parámetro. El samples que tenemos abajo es este pequeño difuminado que hace. Si lo ponemos en 1 va a ser una sombra dura, y mientras más le pongamos, más degradado va a ser. Y lo que tenemos acá abajo del two-sided shadow es porque este objeto, el plano, genera la sombra hacia aquel lado. Como vemos ahí es el objeto transparente, pero la sombra es de todo el rectángulo, de todo el plano. Si yo pongo la luz del otro lado, en este momento tiene la luz de atrás y no genera ninguna sombra. Si activo el two-sided shadow, va a estar haciendo la sombra para este lado también, pero sigue sin hacer la transparencia. Esa transparencia la vamos a conseguir con otro tipo de sombra. Y en la parte de abajo de atmósfera y efectos tenemos para agregar diferentes tipos de efectos. Acá tenemos un volume light, que sería como una neblina en la luz que le va a dar más volumen, y un efecto tipo lens flare, que si lo agregamos, lo seleccionamos y le hacemos clic en setup, y ahí nos va a abrir la ventana de environment, que es donde se encuentran estos efectos. Y acá tenemos el del lens effect. Tendríamos que agregarle lo que nosotros querramos de esta lista, y en ese momento donde está la luz nos va a hacer, en este caso yo le agregué un anillo de luz y un glow. Tenemos acá para controlar el tamaño y otros parámetros. Ahora esta luz la voy a cambiar, voy a poner una direccional, que a diferencia del spot, lo que tiene esta luz, como vemos, es un tubo de luz, que todos los rayos son paralelos, y el spot es un punto de luz con un cono que se va abriendo. Luego en parámetros son similares las dos luces. Y acá en los parámetros de la luz direccional, lo que tenemos es para modificar el tamaño. Podemos hacer más chico el cilindro de adentro para que genere un degradé, o si queremos hacer una luz tipo sol, lo agrandamos para que nos abarque toda la escena. Acá vemos como las sombras ahora son paralelas, y vamos a modificar la sombra en este caso, y vamos a poner, tenemos el area shadow, que nos va a estar haciendo una sombra que va a ser más marcada en la base del objeto, donde el objeto hace contacto con la superficie, y a medida que se aleja del objeto va a ir haciéndose más difuminada. Y después tenemos la otra, que es la Ray Traced Shadow, que es una sombra más dura, pero es mucho más fiel que el Shadow Map. Como vemos en este caso, sí está generando la transparencia de la textura. Y después tenemos parámetros similares. Lo que sí podemos hacer es, voy a achicarla un poco, y acá puedo agregar el mapa para mostrar. Y en este caso, al hacer el render, sale la imagen proyectada. En las opciones de la luz también tenemos en círculo, lo podríamos poner en rectángulo si queremos hacer un proyector o algo similar. Y lo que vamos a encontrar en este caso en las opciones de la sombra Ray Traced son el bias, que era la fidelidad de la sombra, y la opción de two-sided shadow. Si activamos la opción de target, en este momento estaba free, nos agrega un objetivo que podemos moverlo directamente para apuntar la luz hacia algún lugar. Nosotros ahora podemos mover simplemente el punto de luz y dejar el target fijo para poder acomodar mejor la luz. Tengo en este caso más opciones de sombra. Como vemos, tengo la V-Ray, pero si yo pongo una sombra de V-Ray, en este momento hago un render y no sale nada porque no es soportada por el motor de render que tengo en este momento, que es el Scanline, el que viene estándar de Max. Si nosotros vamos a utilizar un render en V-Ray, por ejemplo, no va a funcionar la sombra Ray Traced porque no es soportada por V-Ray. Lo que sí nos permiten algunos motores de render es activar una opción de iluminación global. Voy a cambiar por un momento acá, lo voy a poner en V-Ray, y tenemos la opción de GI, que es de Global Illumination, que por defecto está activado. Y ahora sí voy a poner una sombra de V-Ray y voy a acercar un poco, voy a hacer un render de esta escena. Y acá vemos como la iluminación, las sombras no son tan duras, las sombras del objeto, fíjense que no va a negro, y acá tenemos un rebote de luz que está tomando el color del objeto y lo está haciendo rebotar sobre el suelo. Lo que genera el Global Illumination es precisamente eso, rebotes de luz, con lo cual va a tardar bastante más el render dependiendo de los parámetros que tengamos seteados en render, la cantidad de rebotes y resolución de las luces y las sombras.
Por otro lado, en las propiedades de los objetos tenemos opciones como que los objetos produzcan sombra o reciban sombra. Se las podemos desactivar y va a estar afectando solamente a un objeto. Y vamos a ver la luz que nos queda. El spotlight es similar al que vimos, pero vamos a ver el skylight. Cambié el motor de render nuevamente a scanline y ahora pongo esta luz que acá no se está viendo, pero el icono tiene forma de domo. Si hacemos un render de esto, en este momento está todo iluminado. Vamos a ir a las propiedades de la luz y activar las sombras. Ahora que está activado, hacemos un render. Tarda mucho más que el otro render, que las otras luces. Es una luz tenue que viene desde todas partes en forma de domo. Entonces esta luz combinada con una luz puntual se podría generar una iluminación un poco mejor sin trabajar tanto, aunque los tiempos de render cambian mucho. En otros motores como V-Ray podemos encontrar más opciones de las luces adentro de la ventana de render setup. Y lo último, si quiero hacer este render pero en PNG con transparencia para después poder editarlo en cualquier editor de imágenes, lo que tengo que hacer es agregarle al suelo un material Matte Shadow. En este momento hago un render y el suelo no sale, pero si vamos a las opciones de alfa, vemos que en el alfa están las sombras. Lo que hay que tener cuidado es que si nosotros ponemos el fondo de la imagen en blanco, por ejemplo, al hacer el render, este render nos va a estar tomando un poco del blanco. Si la sombra fuera más tenue, va a estar haciendo un gris en vez de estar haciendo un negro. Si yo pongo la contraluz esta que puse, la voy a poner por arriba para que se note mejor, ahí la sombra es más tenue y el alfa también es más tenue, pero este color es un gris, no es un negro. Entonces en este caso me convendría hacerlo con un fondo negro, donde acá se ve todo pleno, pero la sombra es tenue. Bueno gente, eso es todo por ahora, espero que les haya servido el video y nos vemos en el próximo.